Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar organizado por la plataforma Tercer Sector en colaboración con la empresa FENSA. Yo soy Rubén Cruz de la empresa FENSA y para mí es un placer ser el moderador de este seminario online. Va a tener una duración este seminario de 1 hora aproximadamente. Va a contar con dos intervenciones. Por un lado, Luciano Pollato, presidente de la plataforma Tercer Sector, y después intervendrá Patricia García, presidenta institucional de FENSA, que nos hablará un poquito de la modalidad contractual de la formación en alternancia. Vais a tener la ocasión también, después de la intervención de Patricia García, de formular preguntas a través del chat que tenéis disponible en la parte inferior de la pantalla. Podéis ir haciéndolas durante el transcurso de este webinar y luego al final pues seleccionaremos unas cuantas para 10 minutos aproximadamente poder sacarlas y que los ponentes, en este caso Patricia, pueda contestar a esas dudas que puedan surgir. Eh, Sin más, damos paso ya cedo la palabra a Luciano Pollato, que va a hacer la apertura de este webinar. Luciano, cuando quieras. Pues muy buenos días a todas las personas que habéis tenido la oportunidad y también la posibilidad y la opción de introduciros en este webinar y, bueno, daros la bienvenida. Y, bueno, nos reúne un tema que, bajo nuestro punto de vista, desde el tercer sector, consideramos de gran relevancia, sobre todo para la mejora y el fortalecimiento de nuestras organizaciones, que en este caso pues, es la formación en alternancia. Exploraremos cómo el modelo de formación en alternancia puede, o yo estoy convencido de que puede fortalecer a nuestras organizaciones y sobre todo cómo mejorar la calidad de nuestros servicios y contribuir a algo que venimos aspirando a tener un sistema organizacional pues mucho más sostenible. Está organizado, como muy bien ha dicho nuestro moderador, por FENSA y por la plataforma del tercer sector. Deciros que FENSA es una entidad especializada en consultoría y formación profesional para el empleo también, dirigida evidentemente a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, a empresas, a la administración pública, asesoría, despachos profesionales, centros de formación, universidades. Me gustaría destacar que es una organización con más de 25 años de actividad. Han llegado a formar a más de 850.000 personas y han llevado a cabo 2.000 proyectos formativos más o menos. Agradecerte que estés aquí como representante institucional y evidentemente todo esto no surge por casualidad, sino surge por una propuesta que hicimos hace muchísimo tiempo al Ministerio de Hacienda y que se consiguió, que es marcar la casilla del 0,7% de la base imponible del impuesto de sociedades. Y yo creo que esta forma de financiar en parte el tercer sector, a las entidades del tercer sector en definitiva, creo que también está poniendo en valor una posibilidad de colaboración entre empresas y tercer sector. Yo creo que es un tema apasionante y evidentemente yo creo que es una nueva manera, ¿no?, de relacionarnos entre las empresas y el tercer sector, que es colaborar y sobre todo aprender los unos y las unas de los otros, ¿no? Deciros que FENSA, bueno, pues evidentemente agradecer vuestra disposición, colaboración y vuestra labor, pero poner en valor que sois embajadores de la casilla Empresa Solidaria, ¿no? Y esto es importante. Deciros que bueno, para nosotros, las entidades del tercer sector, la plataforma lo que quiere es defender los derechos sociales de las personas más vulnerables, haciendo influencia política, concienciando a la sociedad, pero también, cómo no, yo creo que hay una responsabilidad que es nuestra, que es tener una formación adecuada para todas las personas que trabajamos con personas, ¿no? Y esto es importante. Yo espero que podáis disfrutar, en el buen sentido de la palabra, de estas jornadas. Y bueno, pues volver a agradecer a FENSA que tenga esa actitud positiva
de colaborar con la plataforma del tercer sector y sobre todo que comparta sus experiencias formativas y que de alguna manera nos podáis iluminar y podamos seguir trabajando de manera conjunta para tener un sector mucho más fortalecido y mucho más cohesionado. Muchísimas gracias. Y ya sin más, pues evidentemente el moderador procederá la palabra a Patricia. Patricia, darte las gracias y seguro que será una jornada muy fructífera. Por supuesto, bueno, muy buenos días a todas y a todos. Nada que agradecer, todo lo contrario, es un placer, como bien sabes, para FEMSA colaborar con vosotros, ser embajadores de la casilla solidaria, que no nos cuesta nada a las empresas, simplemente es marcarla. Y desde aquí, como bien dice Luciano, os animo a todos a que colaboréis con la plataforma del tercer sector. Importantísimo que todas las empresas marquemos esta casilla, que como digo, solamente son segundos de marcar esa casilla y son muchísimos los beneficios y el impacto que tiene que todas las empresas hagamos eso. De verdad, gracias a ti, Luciano, que bien conoces FEMSA, que bien has descrito nuestra actividad, nuestros 25 años, que como bien dices hemos cumplido justo este mes de agosto, venimos de celebrarlo el fin de semana pasado con todos nuestros trabajadores que se lo merecen, que no hemos llegado hasta aquí gracias a todos ellos. Y bueno, si os parece empiezo, voy a compartir, ¿vale? Para que podáis visualizar quizás los aspectos más importantes de este contrato de formación en alternancia y que lo podáis, como digo, tener en pantalla. Vamos a ponerlo bien para que lo veáis perfectamente. Vale, no sé si ya lo veis. Muy bien, bueno, pues como decía, vamos a utilizarlo de guión para que tengáis los flashes más importantes del contrato, que por supuesto, como bien anunciaba Rubén, estoy sujeta a que cualquier cuestión que queráis plantearlas, si os parece bien, las acumulamos al final de la presentación y Rubén las irá planteando a medida que las vayáis plasmando en el chat, que como bien decía está en la parte inferior de la pantalla. Antes de nada, me gustaría poner en contexto el contrato de formación alternancia, porque tiene un impacto social muy, muy importante. No viene de la nada. El contrato de formación alternancia viene a raíz de este Real Decreto nuevo 32 del 2021 que se publicó con la reforma urgente laboral en materia laboral y en todo el tipo relacionado con los tipos de contratos. Viene instada por la Unión Europea y es importante porque viene instada por la Unión Europea por la necesidad que tenía el mercado laboral ante la vulnerabilidad que tiene el mercado laboral, ante la inflexibilidad, la falta de contratos a largo plazo, el excluir sobre todo a jóvenes, mujeres dentro de la parte laboral, venía instada, como digo, por la Unión Europea a través del componente 23 de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia. Implicó una modificación en el Estatuto de los Trabajadores, una modernización del Estatuto de los Trabajadores en el artículo 11.2 relacionado con este tipo de contrato en concreto. Y es que además el componente 23 también lo que quería era fomentar cuatro objetivos principales. Por un lado, modernizar, como digo, el mercado de trabajo con una simplificación de los contratos. Pasamos de tener infinidad de modalidades contractuales a reducirse únicamente a cuatro mecanismos de contratación: el contrato indefinido que conocemos todos, el contrato temporal, el contrato fijo discontinuo y el contrato formativo, que se subdivide en dos. Por un lado, este contrato de formación y alternancia, que viene a sustituir el contrato de formación y aprendizaje como lo conocíamos, que era muy arduo, muy denso y muy burocrático, y por otro lado el contrato en prácticas que venimos conociendo de toda la vida, de personas que acaban una licenciatura y se incorporan a la empresa mediante esta modalidad contractual. También el segundo objetivo que pretendía este componente 23 era modernizar la negociación colectiva, ¿no? Amenizar mucho más la negociación colectiva entre los agentes sociales, entre la patronal y los sindicatos. También quería modernizar la posibilidad de poder contratar y subcontratar determinadas actividades empresariales, que era otro de los objetivos de este componente. Y por último, establecer un mecanismo que precisamente es lo que más refuerza este tipo de contrato, esa flexibilidad laboral entre la relación trabajador-empresas y muy ligado, como digo, para estabilizar el empleo. Y me parece importante ponerlo en contexto porque, como digo, tiene un componente importante
Decía que nacía de este Real Decreto que estaba comentando, porque tiene un componente muy importante social, este tipo de modalidad contractual. Como decía, el refuerzo permite reducir muchísimo el desempleo juvenil y, por tanto, las consecuencias sociales. ¿Cuáles? Que tengamos un paro estructural juvenil sin posibilidad de que tengamos renovación laboral, que tengamos un mercado laboral moderno, flexible, creciente. Permite impulsar, porque tiene unas bonificaciones adicionales a personas que tienen una discapacidad reconocida. Además, es una vía buenísima de empleabilidad, porque la persona empieza a trabajar desde el minuto 1 a la vez que compagina formación y empleo, es decir, incorporas a una persona que no está habilitada, no está formada competencialmente para una profesión, pero la va a adquirir porque desde el minuto 1 va a estar trabajando en la empresa a la vez que se está formando. Como digo, también como permite a personas sin cualificación incorporarse a la empresa, podemos seleccionar a cualquier tipo de persona que tenga una alta cualificación o una baja cualificación, porque la vamos a formar para una cualificación nueva, como digo, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y parte laboral dentro de la empresa y la parte formativa con un centro de formación. Eso va a impactar muy positivamente en la empresa y en el trabajador. El nivel de satisfacción con la que una persona se incorpora en la empresa y la empresa conoce a esa persona que la va incorporando paulatinamente con una jornada laboral al 65% como máximo el primer año, que después veremos las particularidades, y acumulándola con la parte formativa, tanto la empresa va a ir viendo cómo esa persona va adquiriendo esas competencias, las va adquiriendo a medida que esa empresa va profundizando al trabajador en las diferentes funciones que tiene que realizar en ese puesto de trabajo en el que ha sido contratada y acompañada de un tutor. Eso beneficia muchísimo, porque la persona se va a sentir acompañada, la persona se va a formar en lo que la empresa realmente quiere y va a haber un engranaje perfecto para que el modelo de trabajador-empresa funcione muy alineadamente. Y además que el compromiso social es es decir, tenemos que incorporar a nuestros jóvenes, tenemos que incorporar a las personas que carecen de cualificación al mercado laboral. Lo contrario podría ser una exclusión, como digo, estructural de un mercado que tiene, como digo, que ser flexible, creciente, cambiante, moderno, porque al final redunda en que nuestro país sea un país atractivo, un territorio productivo y que sea un país competitivo, ¿no? Entonces yo creo que son todo ventajas las que tiene esta modalidad contractual. Os voy a contar las 8 características que quizás más pueden sobresalir o más caracterizan a este tipo de contrato. Como decía, es un contrato de formación dual. Es dual porque lleva formación y lleva empleo desde el minuto 1. Lo que tienes que hacer es, cuando tú haces un contrato de formación, estableces un contrato de una duración mínima de 3 meses hasta máximo de 1 año, y lo que haces es programar ese contrato. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en función de la empresa, del convenio al que ha adscrito, hay unas horas de trabajo anuales preestablecidas. Esas horas de trabajo preestablecidas, hasta el 65% las tenemos que mantener como jornada de trabajo, y la diferencia en jornada formativa. ¿Qué significa la jornada formativa? Bueno, pues que ese diferencial está hasta ese 35% de formación, la programamos o bien en 3 meses o hasta máximo de 2 años, en base a la duración del contrato de trabajo que delimite el convenio colectivo al que está adscrito esa empresa. No tiene por qué ser lineal, es decir, si estamos hablando de que pueden ser pues 9 horas al día o como mínimo de 26 horas a la semana, podemos variarlo, tenemos que mantener la duración media de la duración del contrato que establezcamos, 3 meses, 6 meses, 1 año, hasta máximo de 2 años. ¿Qué significa? Hay profesiones en las que la persona primero necesita una parte formativa más intensa, ahí incrementamos las horas, reducimos las horas de dedicación laboral, y sin embargo después a lo mejor necesita ya más horas de trabajo y diluimos las horas formativas. ¿Qué significa? Que en media año tenemos que mantener el 65-35, 65 trabajo, 65 empleo y la diferencia, el 35 formación, pero podemos tener intensidad de formación o empleo durante la vigencia del contrato siempre que mantengamos esa media. Podemos incorporar, como decía, cualquier tipo de persona que tenga una edad comprendida de al menos 16 años y máximo 30 años, para lo que se entiende la formación de nivel 1 y nivel 2, ¿vale? Formación donde no necesitas un bachillerato. Sin embargo, una formación donde la persona ya tenga un bachillerato, tenga una
título universitario o tenga un título de formación profesional, no hay límite de edad máxima. ¿Vale? Entonces, lo que es la formación inferior a bachillerato, límite 30 años, y formación bachillerato, titulado superior o FP, no hay límite de edad restringida para establecer un contrato de formación y alternancia con esa persona. Lo que os decía, esa jornada completa o parcial, da igual que sea completa o parcial, tiene la flexibilidad de poder hacerla indistintamente de cualquier forma. Lo único que hay que mantener, lo que os decía, el peso del 65 trabajo y el 35 parte formativa. Hay un límite máximo de horas, como veis en la pantalla, que son 9 horas día, salvo que haya un acuerdo con el representante legal de los trabajadores, y nunca puede pasar de esas 26 horas, que es la traducción de ese porcentaje que os estaba diciendo a semana, y en el segundo año, en vez de ser el 65% de empleo, sube al 85%, por lo cual semanalmente, en vez de programar 26 horas formativas, de empleo, estaríamos programando 34 horas, porque del 65% límite del primer año, en el segundo año es más flexible y pasa a ser un poco más alto ese 85%. Me voy a dejar la parte más negativa para el final, ¿vale? Me voy a saltar el horario porque hay una serie de incompatibilidades. Es importante que en términos salariales también sepáis que en la modalidad contractual se puede establecer un salario mínimo interprofesional siempre que no baje del convenio colectivo, y si nos remitimos al convenio colectivo nunca puede ser inferior al 60% cuando estamos hablando del primer año y nunca inferior al 75% en el segundo año. En base al cálculo que nos salga, adaptaríamos el horario a la jornada que escojamos, jornada completa o jornada parcial. Tiene una bonanza buenísima este tipo de salario, porque la persona tiene todas las prestaciones sociales que cualquier otro tipo de contrato, pero es que la empresa se ahorra las contingencias comunes y las cuotas profesionales. Después os voy a decir la cantidad exacta, ¿vale? Que la veremos en otra diapositiva, donde os perfilaré un poco más detalladamente las ventajas tanto para la empresa como para el trabajador. Y es que además la formación que hace la persona, que le cualifica en base a las competencias que requiere que desarrolle para ese puesto de trabajo, que las tenemos que describir, la parte formativa la describiría la entidad de formación, que somos la colaboradora en este modelo contractual con la empresa, somos los que hacemos el seguimiento, la formación y todo el trámite formativo de la parte de esas 35 horas en el primer año y como máximo el 15% en el segundo año, porque, como os decía, el 85% en el segundo año va destinado a empleo. La parte buena es esas ventajas que decía, la cualificación de la persona competencialmente, y es que además recibe un título homologado por el Ministerio de Educación. Es decir, pasa de ser una persona de no tener una titulación a tener un empleo, a compaginarlo con formación y recibir un título de formación emitido por el Ministerio de Educación en este caso. La parte más delicada o quizás más débil del modelo, no permite cambios. Sé que en muchos sectores productivos, muchas empresas necesitan adaptar las jornadas de trabajo a nocturnidades, picos de trabajo. Solo lo permite si hay unas causas justificadas de producción, pero no permite cambiarlo aleatoriamente la jornada de trabajo, es decir, no permite cambiar los turnos que se definieron en el calendario que os decía, en el que se programaba todo el contrato laboral en función de la duración escogida, siendo mínimo 3 meses y máximo 2 años, y no permite alterar ese contrato. Solo se permite si la persona está de baja, que entonces tienes que hacer un parón y tienes que volver a replanificar cuando se incorpore, o incluso de vacaciones, pero no puede la empresa unilateralmente cambiar a la persona de turno, ni exigirle nocturnidades, ni horas extras adicionales, y como decía, solo en causas justificadas de producción o en casos de fuerza mayor, que son siniestralidades o daños. Como os decía, ¿qué tiene que cumplir la entidad? Es muy importante porque siempre son cuestiones que se me plantean, es de qué riguroso o qué riguroso es este contrato, qué rigurosidad tiene o qué de seguridad nos da la empresa, ¿no? Si cumples los requisitos es un contrato totalmente seguro, es decir, tienes que involucrar a una persona. Primero, esa persona tiene que estar dada de alta en el servicio de empleo, tiene que ser demandante de empleo, con lo cual le tendremos que pedir que está su tarjeta de demandante de empleo, que está en vigor, ¿vale? Asegurarnos de que esa persona es demandante. Además, que si esa persona es demandante de empleo, yo esa persona tengo que asegurarme
que no ha tenido un contrato de 6 meses indefinido en los 3 meses anteriores. Bueno, lo veremos después porque veo que no lo estoy mostrando en esta pantalla, pero sigues, como empecé por esa parte, sigo por aquí. No he podido tener un contrato tampoco indefinido en los últimos 24 meses, con lo cual nosotros tenemos que asegurarnos, si esa persona no pudo tener un contrato indefinido en los 3 meses previos, no tener un contrato indefinido en los últimos 24 meses, ¿qué vamos a tener que hacer? Pedirle la vida laboral. Vale, siempre todos estos requisitos no podemos dejarlos al criterio de que alguien nos los cuente. Tenemos que contrastarlos documentalmente para estar seguros y garantizar que el contrato está hecho en condiciones. Nosotros ya recomendaríamos a la empresa que quiera establecer este tipo de contratos qué documentación, y nosotros verificaríamos que esa documentación está bien, porque si no estaríamos dando de alta un contrato en formación alternancia que podéis utilizarlo, pero no vais a poder bonificarlo si no cumple los requisitos que os estoy contando. Entonces, esa persona estando inscrita, demostrando con vida laboral que no cumple los requisitos que os comentaba anteriormente, la vigencia del indefinido en los últimos 3 meses o los últimos 24 meses. Además, con la vida laboral también vamos a poder demostrar que no ha estado en esa misma profesión, porque si no, lo vamos a estar formando en una profesión que ya ha estado formado, que ya ha estado trabajando. No puede ser, podría estar trabajando en otra profesión, pero si cambia de profesión sí podría hacer el contrato, pero en la misma no se le puede dar continuismo a una formación y a cubrir un puesto laboral en el que ya ha estado previamente, porque se le presupone que ya viene con determinadas adquisiciones profesionales con anterioridad. Lo mismo, lo contrastaremos con la vida laboral. Obviamente la persona tiene que estar muy comprometida con realizar la formación. Esta es otra pregunta recurrente. ¿Qué pasa si la persona no se forma, el contrato no se sostiene? Es tan importante asistir a la parte laboral, que a lo mejor nos parece muy de sentido común, como no voy a asistir a trabajar, pues igual que tiene la obligatoriedad de asistir a trabajar, tiene la obligatoriedad de asistir a la parte formativa. Si no, el contrato de formación no se sostiene. Obviamente la persona, nosotros aconsejamos que la formación, salvo que sean profesiones muy concretas donde conlleven una practicidad muy elevada y presentismo, intentamos que la formación en su mayor medida, sobre todo la parte más teórica, sea online, ¿vale? Porque la persona, somos capaces de adaptarle muchísimo más el horario si a la persona le damos la flexibilidad de que haga una parte formativa online, con lo cual tiene que tener obviamente acceso a un medio tecnológico, un ordenador, una tablet o incluso un teléfono, porque nuestros contenidos son todos responsive, son muy intuitivos y se pueden seguir con píldoras muy concretas en un teléfono, en un móvil. Y obviamente pues tener ciertas destrezas, ¿vale? Para moverse en accesos online, pero bueno, si veis no es muy complicado. Y por último, que ya os lo comenté, que esa persona tiene que tener la edad comprendida de menos de 16 años en todos los casos y máximo 30 años si esa persona tiene un título que es inferior a bachillerato, y si es bachillerato superior, es decir, formación profesional o un título universitario, no habría ese límite de edad. Permitidme que vuelva atrás porque sí que quiero contar también las ventajas que tiene la empresa. La empresa va a tener una persona formada desde el minuto 1 que la va a ir formando y enseñando todas las competencias que tiene que desarrollar la empresa vinculadas al empleo desde el minuto 1. Ajustado el peso del 65% y del 35% que se tiene que comportar de media en el periodo que escojamos de contratación, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, pero que puede ser más intensivo o menos intensivo en función de cómo quiera ir programando la formación, por si necesita reforzarla más al principio o en determinadas cuestiones que tiene que adquirir el trabajador antes de desempeñarlo en el puesto de trabajo. La empresa puede incorporar la cantidad de contratos de formación y alternancia que considere. No hay límite sobre el total de trabajadores que pueda tener la plantilla y con respecto a otro tipo de modalidades contractuales. No hay límite. Pero sí, lo que no puede es haber realizado despidos en los últimos 12 meses, ni siquiera tener un ERE abierto en ese momento, o haber tenido algún algún despido improcedente también en esos 12 meses previos. Tendría que esperar al haber incurrido en alguna de estas casuísticas 1 año, y a partir de ese año sí que podría activar un contrato de formación y alternancia. La empresa, ya el contrato anterior exigía que la empresa dispusiese de un tutor, es decir, esas personas que están con contrato de formación y alternancia no pueden estar solas en la empresa, tiene que tener un tutor que les guíe durante toda esa parte
del 65% primer año, 85% en el segundo año, traducido en horas laborales, durante la semana, 26 horas, 34 horas, tiene que estar acompañado por un tutor de la empresa. Lo bueno de este contrato, que antes no se financiaba y ahora sí se financia. Esas horas se financia el tutor para que la empresa tenga una pequeña ayuda para destinar a un tutor que no va a estar al 100% trabajando, sino que tiene que restar horas de su trabajo para estar haciendo labores de tutorización con las personas que la empresa tiene contratadas con esta modalidad contractual. Obviamente, lo que os decía, hay un cronograma de todo este tipo de contrato. Lo que hay que respetar son los horarios. Si la parte formativa está establecida pues, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, pues de 4 a 6 de la tarde la persona tiene que estar haciendo la parte formativa y no podemos cambiarle y que esté trabajando en ese horario. Lo mismo, alteraría las condiciones del contrato y el contrato no se sostendría, ¿vale? Entonces, con estas cuestiones hay que tener mucho cuidado. Además, la empresa, para poder activar un contrato de formación alternancia, no puede tener ninguna deuda ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. Y como dije ya anteriormente, no puede tener ninguna sanción viva. Es importante también que para las empresas de 50 trabajadores o más, porque este contrato vale para cualquier tamaño de empresa, indistintamente el tamaño que tenga la empresa, puede activar cualquier contrato. Además, lo bueno que al darlo en formación online no tienes que pensar en cómo haces un grupo presencialmente en el que tengas que tener un profe y tener una masa crítica de alumnos para que el coste de la impartición sea sustentable, sino que pudiendo hacerlo formación online tú puedes contratar trabajadores de uno en uno. Con lo cual, lo que también no te permitía el contrato anterior era esa inflexibilidad, esa rigidez, ¿no? De tener que tener un tamaño de grupo crítico para que los costes de la impartición se diluyesen. No, aquí puedes incluso incorporar trabajadores de uno en uno en función de las necesidades productivas que tengas, con lo cual ya no necesitas tampoco tener un tamaño de empresa mínimo crítico para que puedas absorber contratos de formación. Eso sí que han incorporado la obligatoriedad desde el 1 de septiembre del año pasado, es decir, del año 23, que las empresas que tengan 50 o más trabajadores deben de tener un plan de igualdad vigente. ¿Vale? Eso sí que es un requisito adicional que viene impuesto por la ley en este caso por la ley de igualdad, que ya sí ha impuesto que las empresas de ese tamaño tengan ese tipo de contrato. Vale, me salto esta, que como recordaréis la comentamos con anterior a la otra. Y lo que os decía, la parte formativa es muy importante. La parte formativa, lo decía al principio, tiene la misma obligatoriedad, el mismo peso que la parte laboral. Nadie cuestiona que una persona que contratas día a día tenga que cumplir su jornada de trabajo. Pues en un contrato formativo, día a día la persona tiene que también cumplir el horario de la parte formativa. La parte formativa se acompaña con el alta del contrato, ¿vale? La parte buena también que tiene este contrato, que la diferencia del contrato de formación y aprendizaje, que estaba habilitado anteriormente a este y que ahora está obviamente deshabilitado porque está sustituido por este, te exigía que además de presentar el alta del contrato y presentar el plan formativo, tenías que tener autorización de dar de alta un contrato. Era tremendo, era horrible, porque tú cuando incorporas a una persona es porque la necesitas ya. Sin embargo, el anterior contrato exigía que tenías que solicitar el alta. Llegaban a tardar 3 meses, imaginaos, 3 meses para solicitar el alta de una persona, esperar a que te la autorizasen y presentar el contrato y el plan formativo. Ahora no. Tú presentas el contrato, el plan formativo, no necesitas tener ninguna autorización porque tú ese mismo día puedes activar el contrato. Eso sí, tiene que estar muy bien definido el contrato y la actividad formativa. Lo que pasa es que está muy detallado en el reglamento que hay que incorporar, ¿vale? Como veis ahí, pinceladas muy rápidas, un flash de qué debe de contener ese plan formativo. Ese plan formativo nosotros siempre lo hacemos con la empresa. La entidad formadora, que es la que tiene que acompañar al trabajador en la parte formativa de ese 35% primer año y 25% el segundo año, lo elaboramos con la empresa. Nosotros, en función de las necesidades que tiene la empresa y el puesto para el que quiere cubrir, el puesto en el que quiere incorporar a esas personas, nosotros lo que vemos con la empresa son las competencias que se requieren para ese puesto y en función de las competencias elaboramos el itinerario formativo para que esa persona adquiera esas competencias que adquiere laboralmente, que las adquiera también formativamente. Todo eso lo reflejamos en un plan formativo
con ese itinerario, cómo nos vamos a coordinar la empresa y la entidad formativa para que ese trabajador paralelamente vaya formándose coherentemente y a la vez adquiriendo eso en lo que se está formando lo desempeñe en la empresa, cómo vamos a tutorizar, cómo va a ser el mecanismo de seguimiento y supervisión de todo ese proceso formativo y todo ese proceso laboral, cómo vamos a evaluar el desempeño de esa persona, tanto en la parte formativa y en la parte laboral, para poder hacer un informe individualizado de esa persona. Todo eso lo vamos a definir nosotros en colaboración con la empresa para que podamos plasmarlo en un documento y adjuntarlo al alta del contrato. Y lo que os decía, muy importante la figura del tutor, porque además de acompañarle, tiene que evaluar el desempeño que va adquiriendo esa persona en un modelo de plan individualizado que también debe de ir actualizando y alimentando durante todo el contrato para que al finalizar el contrato pueda tener toda la información recogida veraz de lo que esa persona ha ido desempeñando en el puesto de trabajo. Son muchísimas las ventajas ya concretas, más cuantitativas, ¿no? del tipo de contrato. Pues lo que os decía, hay una parte formativa que la empresa se la bonifica. La empresa le paga a una entidad impartidora externa la parte formativa a un precio de hora tasado. Si es una formación presencial, lo que la empresa de formación tiene que impartirlas al trabajador, pues la hora presencial está en 8 euros el alumno. Sin embargo, si la formación es online, son a 5 euros en teleformación. ¿Vale? Es decir, la empresa recibe unas bonificaciones para la formación que se las traslada a la parte formativa, con lo cual la parte de formación está soportada con esta ayuda a estos unitarios de tarifa que os estoy contando, 8 horas en presencial y 5 horas en teleformación. Como os decía, la exención de los pagos, lo comentaba en la primera ponencia, o en la primera, diapositiva, en la que despejaba las 8 características más importantes de este tipo de contrato. Pues aquí se cuantifican, son 91 euros de contingencias comunes y cuotas profesionales y 28 euros de cuota de la seguridad social de la persona trabajadora y de recaudación conjunta, ¿vale? Esas son las bonificaciones de exenciones del pago de la seguridad social de la persona que inicia el trabajo en esa empresa, en la empresa en la que se incorpora. Pero además lo que os decía también, que el tutor que se exigía ya en el contrato de formación alternancia y que no tenía ninguna retribución, en este caso con el contrato de formación en alternancia sí han habilitado una retribución, sí han permitido y han definido una bonificación también muy tasada. Aquellas empresas que tengan menos de 5 trabajadores le van a pagar al tutor 60 euros y en el caso de 5 o más trabajadores la tarifa subiría a 80 euros. También es buenísimo este tipo de contrato porque además de conocer, saber y trabajar codo con la persona desde que no tiene competencias hasta que las adquiere durante la duración del contrato, tú esa persona ya la vas conociendo, tú esa persona la has ido modelando y esa persona se ha ido modelando a la empresa. O sea, consigues el engranaje perfecto. Pues esa persona, si posteriormente a la finalización del contrato, que puedes agotarlo, como digo, paulatinamente incrementando, empezando por 3 meses, lo subes a 6 meses, hasta 2 años, cuando llegues a los 2 años, tú puedes transformar a esa persona en indefinida. Y por transformar a esa persona en indefinida procedente de un contrato de formación alternancia, tienes una bonificación. Si es un hombre, tienes una bonificación mensual de 128 euros al mes durante 3 años, más o menos para que os hagáis una idea, son sobre 1.600 euros al año. Y en el caso de una mujer son 147 euros al mes en lugar de los 128 y también durante 3 años, lo que estamos hablando de unos 1.800 euros al año. Lo que os decía también, que lo comentaba al principio, el tema de la retribución de la persona. No puedes bajar del salario mínimo interprofesional, pero si lo hacéis por convenio porque no queréis que haya diferencias o discriminación negativa en cuanto a términos salariales con otro trabajador que tiene otro tipo de contrato, os podéis adscribir al convenio. Lo único que le tendréis que pagar lo proporcional, es decir, esa persona si va a estar a jornada completa y va a estar trabajando el 65% en un contrato cuya duración mínima es de 3 meses hasta 1 año, le tenéis que pagar lo correspondiente al 65% porque el restante no lo está trabajando, ¿vale? Y si es desde el 1 año más un día hasta 2 años, le estaréis pagando el 85% proporcionalmente según recoja para ese puesto el convenio colectivo al que está adscrito la empresa.
También refuerzo lo que os decía, no hay un límite, es algo que me preguntáis. No es posible que haya número ilimitado de personas en una empresa contratados con esta modalidad. No hay ningún tipo de problema, no hay una limitación. Siempre que esté bien definido, bien establecido con lo que os estoy contando y que la empresa no incurra en las irregularidades que os decía, de sanciones, no estar al corriente de pagos, no contratar a una persona que venga de procedente de contratos indefinidos de 24 meses o 3 meses, a la vigencia del contrato, con que se cumplan todas esas cuestiones que estoy diciendo, no hay ningún tipo de problema. Y lo que os decía, fijaos que lo comenté, ya os lo anticipaba, el tema de la autorización, la han eliminado. Esto era de los mayores problemas que tenía el contrato. Estamos intentando que flexibilicen lo que también os comentaba al principio, que al menos dejen que sean más flexibles a la hora de poder, como el resto de la plantilla, poder negociar con la persona y que puedan estar supeditados también a cambios de turnos, a cumplir nocturnidades y horas extras. Pero de momento, de las dos cuestiones, al menos esta, que también era muy dolorosa, esperar a que te autorizasen, y como digo, había un atasco tremendo en los servicios de empleo para que autorizasen la activación del contrato, era una de las principales problemas que ahuyentaba a escoger este tipo de modalidad contractual en un mercado de trabajo que, como digo, es un modelo de contrato muy flexible, muy social, como decía, porque al final estás amparando a personas que de otra manera no vuelven al mercado educativo, por decirlo así, no retornan a los estudios y sí que lo van haciendo acompasadamente mientras van trabajando. Hay un tema adicional muy importante. Os voy a comentar que además de las ventajas que tiene el contrato de por sí, hay comunidades autónomas que están incentivando este tipo de contratación. Os voy a poner 4 ejemplos que vais a ver muy claramente, donde se ve que además de estas bonificaciones que tiene la empresa, además de las prestaciones que tiene el trabajador como cualquier otro tipo de contrato, hay comunidades que plasmo ahí, por ejemplo, Madrid, Canarias, Navarra y Cantabria, que tienen ayudas adicionales. Es decir, si tú estableces un contrato de formación a jornada completa, pues fijaos, Madrid, si es un hombre, adicionalmente os bonifica 5.500 euros y si es mujer, redondea a los 6.000. En Canarias lo mismo, Canarias lo hace por tramos. Canarias os dice, pues yo adicionalmente añado a las bonificaciones del contrato 3.000 euros si el contrato se comprende entre 6 y 12 meses. Entre 12 meses y 24 sube la cantidad a 4.000 y cuando ya estamos hablando de un contrato de 2 años, sube a 5 meses. Lo que os decía, en el caso de Navarra, no es Cantabria, es Aragón, perdonadme, ya me cambiaba yo de comunidad. En el caso de Navarra, pues vuelven a hacer lo mismo. Bonifican un contrato a jornada completa con 4.000 euros. Si la jornada máxima prevista es inferior a los 4.000, pues hace lo proporcional. Y en Aragón, pues exactamente lo mismo, que te bonifica de otra manera, 3 veces el salario mínimo interprofesional mensual de la persona, para que pueda atender, lo que sí que excluye son las horas extras, ¿vale? Solamente son los 12 meses de paga. Incrementa esas 3 veces el salario en un 10% si además la persona está en una de estas casuísticas, si es mujer o está en una plantilla o entra en una empresa con una plantilla de menos de 10 trabajadores, justo visto en el día anterior en el contrato, ahí tenemos que ver el billing, la vida laboral de la empresa con cuántos trabajadores tienen alta. El centro de trabajo, además, si está ubicado en una población de menos de 5.000 habitantes, pues están entre esas casuísticas en las que bonifica adicionalmente un 10% sobre las 3 veces el salario mínimo interprofesional y además lo que permite que estos incrementos sean compatibles entre sí. Vale, entonces, bueno, pues son un ejemplo de comunidades en las que bonifican adicionalmente este tipo de contrato pues para incentivarlo, porque quizás es un gran desconocido y además viene con losas del pasado, con el anterior contrato que era, como digo, muy arduo, muy espeso y muy burocrático. También quería haceros una comparativa, porque vais a ver como una comparativa con un contrato normal. No sé si lo veis bien ahí en pantalla, un contrato normal, que es un contrato indefinido, que es la última columna, cómo se compara con un contrato de formación alternancia sin ninguna bonificación y cómo se comporta con bonificación, escogiendo, por ejemplo, Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, si veis en la primera columna, empiezo ordenadamente por la primera columna, contratos de formación con bonificación. Bueno, pues nos hemos escogido un contrato de oficinas y despachos con una jornada del 65% anual, lo que supone un salario de 10.319,40 euros. Si le tenemos que pagar la seguridad social, serían 723
720,66, pero como estamos teniendo una bonificación porque es un contrato de formación, le restamos los 720, porque la seguridad social aquí está tasada, son 170,69 euros, pero te los bonificas porque es un contrato de formación. La ayuda general que recibe de Madrid al ser hombre son 5.500, en el caso de ser mujer serían 6.000, con lo cual, si tú a los 10.319 le restas los costes de la tutorización, perdón, que me estaba yo confundiendo, los costes de la tutorización, le restas los costes de la ayuda de Madrid, en el caso de hombre, los 5.500, el coste de la contratación son 4.823,06. Si en lugar de ser hombre es mujer, recordad, Madrid subía, en lugar de 5.500 bonificaba 6.000, el coste de la contratación serían 4.323,06. El ahorro en el primer caso siendo hombre son el 64,60 y en el segundo caso siendo mujer el 68,25. Si vemos el segundo caso, que es el contrato de formación sin ayuda a Madrid, veis que se comporta exactamente igual el salario, 10.319. Es la seguridad social fija que tiene que pagar la entidad, porque sí que se bonifica las contingencias comunes y la seguridad social del trabajador. Recordáis que os lo decía en la diapositiva anterior, 91 euros en un caso y 28 euros en el segundo caso, la suma de los 170. Si le restamos las bonificaciones de tutorización y no tiene la ayuda, os decía aquí simplemente la diferencia frente a la primera columna era eliminar la ayuda adicional de la Comunidad de Madrid, el coste de la contratación son 10.323 en ambos casos, porque estamos eliminando las dos ayudas tanto de hombre o de mujer. Aquí el ahorro sería de un 24,21 en el caso de hombres, en el ahorro general, y en el caso de mujeres o personas trans, que lo recoge Madrid, el 24,21 en ambos casos. Sin embargo, si lo comparamos ya con un contrato indefinido, aquí el coste es más elevado porque tenemos el salario ponderado al 65% de la jornada. La seguridad social no se bonifica ni está tasada con una cifra fija mes, son 3.300, el 30% sobre el salario es lo que suele pesar. No hay bonificaciones de tutorización porque es un contrato normal, no es un contrato adscrito a una parte formativo, el 100% es jornada laboral. No hay ayudas, nos vamos a un coste de la contratación de 13.621,60. Quería haceros esta comparativa porque se ve clarísimamente las bonificaciones cuantitativas que supone establecer este tipo de contrato, además de las bonificaciones y las prestaciones y los beneficios cualitativos que tiene este contrato para la empresa, para el trabajador, para el mercado y para el mercado laboral. Para las personas, lo que os decía, la posibilidad de estar contratado hasta 2 años, paulatinamente, incorporarte a un puesto de trabajo, formarte, tener un título, tener una profesión que la aprendes directamente en la empresa, de manos de la empresa que sabe desplegar todas las competencias que tienes que adquirir en un puesto de trabajo. Como digo, adquirir un título. Y, por tanto, adquirir una cualificación profesional. Pasas de no tener una cualificación reconocida a tener una cualificación reconocida por el Ministerio de Educación, tal cual como reconoce los títulos de grado 1, los títulos de grado 2, una FP superior, una FP media o un título universitario. Es parte del modelo nuevo de la Ley de Educación. Está dentro de ese proceso de educación, con lo cual la persona ya está recibiendo una cualificación que le da pie a seguir continuando su formación en el escalado de la formación en el ámbito de educación. Sin duda, inserción en el mundo laboral, lo vengo referenciando durante toda mi intervención. La inserción desde el minuto 1, va a estar pisando la empresa desde el minuto 1, con más o menos intensidad formativa en función del puesto si lo requiere, graduándolo con la empresa. La persona, una vez que finaliza el contrato y no se le renueva por sea cual sea el motivo, sigue teniendo sus prestaciones de desempleo como cualquier otro tipo de contrato. Tiene todas las coberturas de seguridad social y del Fondo de Garantía Salarial como cualquier otro contrato. Y además, la posibilidad que también anticipaba de poder transformarse en indefinido al acabar el contrato, pasar a indefinido con esas bonificaciones que decía que tiene la empresa, de 1.600 euros si es un hombre, 1.800 euros si es una mujer, año durante 3 años. La parte buena de todo esto es que lo podemos desplegar en cualquier parte del territorio y con cualquier tipo de formación adscrita a cualquier puesto de trabajo, porque FEMSA lo decía Luciano muy bien, llevamos 25 años en el sector. Además de este año, por ejemplo, dar formación a más de 100.000 personas, tanto en situación activas en empleo como en situación de desempleo, también tenemos formación adscrita a esta modalidad contractual. Trabajamos con empresas punteras
en diversos sectores productivos en los que, en función de las necesidades que tienen, les hacemos el itinerario formativo ad hoc para que pueda esa persona desempeñar el puesto de trabajo en esa empresa y a la vez se esté cualificando formativamente para ese puesto de trabajo, con lo cual el surtido de formación que tenemos es inmenso. Lo bueno también de este modelo, con diferencia al anterior, es que ya no te exige lo que le llamábamos presencialidades, porque igual lo veis ahí en esta diapositiva, qué significa formación 100% online sin presencialidades. Te exigía el anterior modelo que tenías que tener una serie de tutorías o las evaluaciones presenciales. Eso te limitaba muchísimo. Ahora todo eso puede ser online. Sí que puedes evaluar a la persona en su desempeño en la parte laboral, pero ya no exigen que en la parte formativa tengas que obligatoriamente incluir formación presencial durante un itinerario que puede construirse perfectamente en online. Como veis, tenemos títulos muy distintos y formación muy distinta, desde camareros de pisos, cocineros, desde auxiliares administrativos, gente de call center. Imaginaos, gente cuando entra masivamente en un call center que tienes que formar y gente que viene sin saber, ¿no?, los mínimos. Pues es un contrato buenísimo para ese tipo. Parte administrativa, muy bueno establecer este tipo de contratos. Si quieres formar a un camarero de la nada, pues lo mismo, estableces un contrato formativo, pero cosas tan distintas como desde electricistas a albañil, todo lo que impacta en toda la parte de construcción, de obra, técnicos informáticos, que nos falta muchísima gente vinculada a tecnología, competencias digitales. Pues es muy buen contrato, porque una empresa de TIC puede incorporar a personas que no encuentran lo mejor formadas, las puede ir formando con esta modalidad contractual, con tal de que hagamos muy bien el proceso de selección y sepamos que esa persona está capacitada, pues porque tiene ciertas virtudes que podemos desarrollar para que adquiera esas competencias en esa profesión. Pues es lo que podemos hacer, ¿no? Es como desarrollamos a las personas que tienen esas capacidades en un ámbito profesional desde el minuto uno, acompañados mano de la empresa y de un centro formativo. Y como decía, no he querido dejarlo al margen, porque sí que hay unos beneficios cuantitativos importantes, pero lo decía y lo recalco, lo refuerzo, esos beneficios cualitativos de formar a nuestras personas, a nuestra población que carece de formación o que tiene formación pero no encuentra un puesto de empleo, pues es un mecanismo buenísimo para incorporarlos y que, junto con la empresa, junto con ese tutor de empresa, puedan formarse en esa cualificación y al final tener un futuro, ¿no?, que es lo que queremos todos, tener esa capacidad de tener un puesto de trabajo que tú quieres y que te permite crear un futuro y hacerte crecer personal y profesionalmente. Y yo creo que hasta aquí he intentado dar de una manera no ardua, sino dándole un poco de dinamismo para que, en este tiempo que he utilizado, perfilar lo que es a día de hoy el contrato de formación y alternancia en ese contexto que, como os decía, promulgado por la Unión Europea, para que realmente tengamos un mercado de trabajo más dinámico y que todos nosotros, todos los agentes que somos parte de este ecosistema formativo y laboral, podamos dinamizar este tipo de modalidad contractual, por lo que decía, por el impacto positivo, tanto social, económica y productivamente, que puede tener en las empresas de nuestro país y en la población activa de nuestro país. Muchísimas gracias. Quedo atenta a las cuestiones que queráis plantear y, en la medida de lo posible, intentaré solucionarlas de la forma más clara también posible. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Y nada, se abre un turno de preguntas y respuestas. De momento, por lo que veo, no ha entrado alguna duda respecto a la presentación de Patricia, que sí, evidentemente, os haremos llegar a todos, ¿vale? Para que lo podáis ver con calma, analizarlo, y siempre, obviamente, el contacto de defensa estará ahí para que podáis consultarlo lo que queráis, ¿no? No me digas que no hay preguntas, he sido tan clara. No, pero bueno, no he podido ser si tan quieres clara. comenzamos yo así un poquito con lo que me suele preguntar la gente. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿hay Genial. alguno por ahí? Esto no está preparado, es que me he reservado esta hora para enterarme bien de todo, porque yo también necesito formarme como cualquier persona. A ver, este tipo de contratación, decías que por ejemplo, para el nivel 1, luego está el nivel 2, luego está el nivel 3. Para el nivel 1 no requiere ni tener experiencia laboral ni tener una cualificación. Nuestras entidades, la gente a la que atendemos, pues mucha gente excluida,
pues padece de abandono prematuro escolar, no tiene la ESO, no ha llegado al primero de BCN, ni de segundo de BCN, ni ha llegado tampoco a una formación profesional. Este tipo de perfil, evidentemente, entraría dentro del nivel 1, pero luego la acreditación, cuando te acreditan, el SEPE es el que te da un certificado profesional de lo que has aprendido, en lo que has trabajado. Te cuento, Luciano. Ahora este tema, sí, te dan un título. Lo que tú tienes que ver es el puesto de trabajo, qué nivel de competencia requiere. Entonces nosotros lo vinculamos a unidades de competencia que tiene que esa persona adquirir. Y esas unidades de competencia pues tienen una serie de niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y en función de ese nivel nosotros tenemos que desarrollar la formación que conduce a esa persona a adquirir cada una de esas competencias. Entonces, en función del nivel de cada competencia puede entrar una persona sin estudios o con estudios. También hay un matiz importante. Puede ser que una persona venga formadísima, pero para una profesión en la que a lo mejor no está vinculada con una nueva profesión que va a adquirir con este contrato. Yo puedo venir del mundo laboral, tener una titulación, haber desempeñado en una empresa funciones relacionadas con mi titulación, pero ahora cambio de sector, voy a hacer algo totalmente distinto, soy una persona cualificada, pero sí me pueden hacer un contrato porque voy a ejercer otro tipo de competencias distintas a las que vengo desempeñando en una empresa o para las que me he formado. Vale, entonces sí que podrías establecer también ahí el contrato. No sé si he aclarado un poco el... Sí, me lo has aclarado. Pero, por ejemplo, una persona con 16, 17 años que no haya terminado la ESO, es decir, abandono prematuro escolar, que luego termina matriculándose en educación para adultos para homologar la ESO, sí, podría optar, aunque esté en educación de adultos, a un contrato de estas características. Sí, perfectamente. Sí. Y tenéis que disculpar que dije una cosa tremendamente horrible y algunos me corregiréis por detrás. Reciben como tú bien dices, de empleo. Me he liado como estoy con proyectos de educación en la cabeza. No te preocupes. Ya con reuniones de proyectos de educación se me ha ido al Ministerio de Educación y he cambiado. Aquí le he colgado al Ministerio de Educación el contrato de formación. Sí, es de empleo y del servicio de empleo. Sí. Disculpad por... Nada, no te preocupes. Vale, y si queréis vemos alguna de las preguntas que nos han llegado, ahora sí por el chat. Una pregunta de Virginia Ortún que nos dice si una persona que tiene un certificado de nivel 1 puede hacer este contrato con nivel 2. Sí, correcto. Lo que no puede hacer, mira, fíjate, incluso puede, si no ha agotado el contrato, tú imagínate, hasta le puedes hacer un contrato de 3 meses, esa persona cambia de empresa y puede seguir agotando hasta 12 meses el mismo contrato para las mismas competencias adscritas a nivel 1. Y con la respuesta en concreto, sí, tú puedes acabar un nivel 1 y dentro de la misma familia profesional le puedes dar a esa persona continuar un contrato en nivel 2 siempre que no excedas el tiempo de 2 años de contrato. Puede estar un año en contrato nivel 1, adquiere esas competencias y ahora necesita adquirir otras distintas de nivel 2 dentro de la misma familia, con otro título, con otras competencias, le puedes hacer otro año otro contrato para ese nivel 2. Vale, otra pregunta de Sonia Fernández que nos dice si es compatible con la FP básica. Sí, perfectamente. O sea, una persona de FP, siempre que no tenga, es decir, se ha formado en FP, si es una persona ya cualificada para ese FP, no puede volver a recualificarse con un contrato de formación, porque ya tiene la formación recibida en el FP. Sí puede esa persona sí puede estar supeditada a estar bajo un régimen de un contrato de formación alternancia para otras competencias, para la que no ha sido formada en esa FP básica. ¿Sí? Otras ocupaciones. Correcto, para distinta ocupación para la que no la condujo la formación recibida en la FP básica previa. Genial. Yo te iba a plantear una que suelen plantearme mucho, Sí. que es la de qué pasa si la persona se me va, ¿sabes? Se me va a los 3 meses, a los 6, pierdo la subvención, ¿sabes? No, tú te has ido bonificando, tú recibes una baja voluntaria. Es una baja voluntaria. Tú puedes reponer a la persona y hasta te ese has bonificado momento, mes a mes lo que has tenido esa persona activa. Justo. Eso sí, si tienes una ayuda, imagínate,
de la Comunidad de Madrid. Tú tienes que sustituir a la persona para mantener temporalmente la ayuda de ese año. Te dan una ayuda por tener un contrato de un año, tienes que hacer la sustitución. Se te va esa persona de baja y ese mismo día tienes que activar otra para que haya continuidad en la ayuda a mantener un contrato de formación alternancia en la empresa, que has cambiado de persona, pero sigues manteniendo ese puesto con ese contrato, ¿vale? Pero lo que tú esa persona, te vas bonificando mes a mes durante la vida de la persona dentro de la empresa. En el momento que cause baja, lo que te has bonificado y no tienes que retornar. Y nos pregunta Virginia también qué pasa si la persona no hace la formación, que si se le haría un despido. Tienes que despedir. Es lo mismo que no... Creo que está muy bien y yo sé que a veces estoy muy machacona con algunas cosas, pero es que yo siempre digo, no tengas miedo si las cosas las haces bien. Es un contrato adicional, es como si das de alta mal un contrato indefinido o como si das de alta mal un contrato en prácticas o un contrato parcial. Y no cumples con el contrato, con esa modalidad. Aquí es lo mismo. Las horas de formación son como si fuesen horas laborales. De hecho, nosotros, que somos la entidad impartidora en este tipo de contratos, nosotros todos los días vemos si la persona está cumpliendo el horario. Nosotros no podemos decirle a la persona no estás cumpliendo el horario, pero tenemos la obligación de decirle a la empresa esta persona no está cumpliendo con el horario. Y así como le llamaría la atención o amonestaría cuando no cumple la parte laboral, tiene que amonestarla porque no cumple la parte formativa, porque el comportamiento en términos laborales no hay distinción, es parte de horas del contrato. Vale. Y por último, si la empresa no va a convertir ese contrato en indefinido, si tiene que avisar de alguna manera a la administración de que ese contrato no finaliza va a tener... el contrato en la fecha límite que se había comunicado, es un contrato que se da de baja y no hay indemnizaciones. Se comunica la fecha límite que se había cometido y ya está. Genial. Pues de momento no hay más preguntas, así que bueno, ya son las 2 menos 4 minutos. De todas formas, quedamos a la disposición porque si surgen dudas adicionales en las que queráis, las solucionamos en la medida de lo posible. Os compartimos, bueno, pues lo que he utilizado pues para que también lo tengáis de mano, porque a lo mejor sí que leyéndolo pueden surgir necesidad de hacer más apreciaciones o complementar la información y lo dicho, lo que necesitéis quedamos a vuestra disposición. Genial, pues agradecemos a todos los asistentes por su atención, por haber estado aquí esta horita con nosotros y bueno, muchas gracias también a la plataforma Tercer Sector. Esperemos que bueno, el contrato de formación alternancia sea un recurso bueno y de utilidad para todas las entidades que han asistido hoy a este seminario online. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego. Un saludo a todos, gracias.